tanto al operario como al equipo. ¿Sí? Prosiga, Marlon. Tenemos las características del relé térmico. Nos compensa la temperatura. Después del disparo del relé, como ya había mencionado, el reinicio de la máquina es de forma rápida y con menor riesgo. Permite un arranque automático en máquinas simples. Esto se configura para que cuando el relé, sus láminas se enfríen, el relé hace que haya un arranque automático de la máquina para seguir su proceso, después de que se configura cuando las láminas estén frías. Evita y reduce el tiempo de las paradas de producción. Una de las principales características es que está compuesto de una lámina bimetálica por la unión de dos láminas de aleación de varios metales con diferentes coeficientes de dilatación. Los relés térmicos, como ya mencionado, pueden ser utilizados en alterna como en continua. Estos relés protegen los motores contra sobrecargas de precalentamiento, ¿sí? Hace que el motor funcione sobre su temperatura ambiental. Permiten el arranque manual. Ya por obvias razones, en algunas de las máquinas se necesita que el operario esté ahí para que haga el arranque manualmente. Cuando se dispara, entonces ahí está el operario y hace el arranque manualmente. Prosiga, Marlon. La función del relé térmico, como había mencionado, el relé térmico está compuesto por dos láminas de una aleación de diferentes metales, hierro, níquel y latón. Estas láminas están unidas por soldadura o ramache con diferentes coeficientes de dilatación, que las zonas que reaccionan al calor para que el relé funcione y se active y se dispare. Esta es la base fundamental del relé térmico. ¿Sí? Al encender el motor se necesita la bobina magnética y el motor comienza a funcionar. Al recibir la corriente, tanto la resistencia del calentamiento como la lámina bimetálica del motor se calienta para que en ese momento esté pendiente el relé térmico si se necesita disparar o no se dispara para evitar daños. Voy a aclarar, un paso normal de corriente de la dilatación hace que la lámina del relé sea mínima. O sea, si el paso de la corriente es normal, entonces la lámina de dilatación es mínima y permite que haya un funcionamiento normal del motor. Pero pero ¿qué pasa? Cuando ocurre una sobrecarga o hay fallos de diferentes cargas en alguna de las fases, el relé se va a activar, se activa la protección y se dispara el relé. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La lámina del relé se curvea en una forma hacia arriba, ¿sí? Desplazando una placa de fibra. Este desplazamiento, ¿qué hace? Libera una palanca que abre los contactos de la bobina metálica, desconectando el circuito y parando el motor, así evitando que el bobinado del motor se queme, ¿sí? Los relés térmicos, su función principal, ellos protegen tanto el motor como la línea eléctrica que lo alimenta. Esto lo protege de sobrecargas de corriente. Entonces, al enfriarse las láminas del relé térmico, podemos dar por hecho que ya podemos reactivar el funcionamiento de la máquina con el pulsador, cerrando los contactos y dándole forma ya sea manualmente o automáticamente según cómo se configure. Es importante aclarar que debemos aclarar que el relé térmico solo funciona si hay una sobrecarga, porque por ejemplo cuando se daña el ventilador, el dañarse el ventilador del motor, esto ocasiona que se pueda dañar el embobinado, pero eso no quiere decir que el relé se va a activar, porque el relé solo funciona si hay una sobrecarga de corriente, si hay una corriente más de lo normal. ¿Sí, sí me van comprendiendo? ¿Sí vamos todos claros? Sí, compañero. Sí, Kevin, va perfecto. Puede continuar, Marlon. Encontramos tres tipos de relés. Tenemos el primero, que es el relé tripolar, que este relé se utiliza en cualquiera de las tres fases: monofásico, bifásico y trifásico. Tenemos el relé compensado, que estos dispositivos funcionan y no son afectados siempre y cuando trabajen en su temperatura ambiental. Estos tienen otra lámina que es compensada, que está en oposición a las biláminas principales del relé.
que estas ayudan a compensar la temperatura, ya que se pase algo de la temperatura ambiental. Pero ya si se pasa más de lo ambiental, entonces se dispara para que se abran los contactos y no se dañe la máquina. Tenemos el relé diferencial, que detecta las variaciones en alguna de las fases, tanto cortes como desequilibrios. Este tipo de relé junto a las láminas biláminas tiene dos regletas que se mueven en conjunto con ellas. Entonces, eso no quiere decir que cuando no hay corriente en una de las fases, la bilámina que tiene no se deforma, pero lo que hace es bloquear una de estas regletas y ocasionando que el relé se dispare. Estos relés son utilizados en los cuadros automatizados en la industria, son utilizados en la industria. ¿Sí? Prosiga, Marlon. Ahora yo les hablaré de los guardamotores. Entonces vamos a definir qué es un guardamotor. Un guardamotor es un interruptor magnetotérmico especialmente diseñado para la protección de motores eléctricos. Así que una de las características principales de los guardamotores, al igual que otros interruptores automáticos, son la capacidad de ruptura, la intensidad nominal o calibre y la curva de disparo, proporcionando protección frente a sobrecargas de motor y cortocircuitos. Así que vamos a aclarar qué es una sobrecarga y un cortocircuito. Cortocircuito son incrementos de intensidad eléctrica generados por un accidente o roce entre fase y neutro. La sobrecarga es el alto consumo de electricidad que va incrementando conforme al elevado nivel de exigencia. Así que como dice acá, es un interruptor magnetotérmico especialmente diseñado para la protección de motores. Así que pasamos a la siguiente diapositiva. Las características principales del motor es la protección de circuito eléctrico, son la capacidad de ruptura, posee elevada capacidad de interrupción, proporciona protección frente a sobrecargas, como le decía anteriormente, asegura totalmente la protección al circuito eléctrico y al motor a través de su disparo térmico. Otro dato importante es que este mecanismo especial para motores eléctricos lo desconecta cuando la energía llega a alcanzar valores amenazantes en tiempos extremos, compuesto por un relé, que es el que encierra determinado circuito, más el contactor que mide el consumo de energía. Su función principal es la instalación de un disyuntor guardamotor que permite prevenir la avería de motores eléctricos, tanto monofásicos como trifásicos por sobrecarga. Así que este diseño es especial, proporciona al dispositivo una curva de disparo que lo hace más robusto frente a la sobreintensidad transistora típica de los arranques de motores. Así que dicho sistema trabaja cuando el motor indica tener un mal funcionamiento, por lo que entra en acción para desactivarlo y evitar que se recaliente y pueda llegarse a quemar. Para que el guardamotor realice eficientemente su función, debe estar conectado al inicio de la línea de alimentación del motor. Así que ahora vamos con las reglas de oro de electricidad. En sí son 5 reglas de oro que debemos tener en cuenta nosotros a la hora de realizar mantenimiento o realizar las instalaciones. ¿Sí me escuchan bien? Sí, compañero. Entonces, una de las primeras es desconectar, tener un corte visible, un corte efectivo de la alimentación. Entonces, antes de realizar cualquier mantenimiento o una instalación, debemos tener en cuenta que debemos cortar la alimentación, desconectar todas las posibles alimentaciones de la línea, máquina o cuadro eléctrico para tener una prevención para nosotros como para las máquinas para prevenir accidentes. Espera, Kevin. Entonces, Marlon, por favor, cierra el micrófono que tenemos un retorno de lo que Kevin está diciendo. ¿listo?
Sí, señor. Entonces, como le mencionaba, es importante desconectar todas las posibles alimentaciones que se encuentren en tanto la máquina como en el cuadro eléctrico. Ya cuando nosotros tenemos una visualización de que ya está todo desconectado y que no hay alimentación, entonces podemos decir que tenemos un corte visible, ¿sí? Tenemos que ya revisamos y estamos seguros de que no hay alimentación. Como en algunos equipos modernos no es posible directamente visualizar por dentro si está desconectado todo, pero ya los fabricantes nos traen una previsualización de que ya están los contactos abiertos y que no hay alimentación y que están todo apagado. Entonces podemos decir que hay un corte efectivo de que todo está desconectado. Entre los elementos de que nos dan un corte efectivo tenemos interruptores, seccionadores, los pantógrafos, fusibles y puente flows, que son los que nos ayudan a quitar o, por así decir, la alimentación. Prosiga, Marlon. Espera un segundito. Snyder tenía una inquietud. No, fue sin culpa, pero, perdón. Ok. Sígueme. En la segunda tenemos el enclavamiento, el bloqueo y la señalización. En esta parte es cuando los instructores nos enseñan que existe un parado de emergencia en el cual es un interruptor con enclavamiento, en el cual se presiona para hacer el respectivo mantenimiento o agregarle una instalación o hacer respectivamente algo eléctrico. Este es un interruptor importante que debe quedar enclavado. Entonces, ¿qué es lo que nos habla esta segunda regla de oro? De que ese enclavamiento tiene que ser señalizado y bloqueado. ¿Qué quiere decir? O sea, donde está el interruptor debe tener una caja y debe quedar sellado con una llave o con un candado, como se puede observar en la imagen. También colocar letreros de que se está haciendo un mantenimiento. Sí, esto se hace con el fin de que cualquier compañero venga y diga, no, la máquina está apagada, entonces desenclava el interruptor y puede causar un daño. Entonces, lo que nos dice la regla es que debemos tener esa protección o esa caja, tenerla sellada mientras está haciendo el mantenimiento para así proteger a los compañeros o proteger la máquina para que nadie la desenclave hasta que se le haya el respectivo mantenimiento o la instalación. ¿Sí? Hay que proteger y señalizar ese punto que se está haciendo algo. Prosiga, Marlon. Disculpa, quiero hacer una aclaración aquí en lo que ustedes mencionan. En el punto del enclavamiento, del bloqueo, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir eso, que adicional de que hayan botones de paro, de emergencia y todo lo que tú quieras, cuando tú vas a hacer el mantenimiento, por ejemplo, como tú vas a bajar el disyuntor principal o la protección principal, que es donde yo realmente abro, por ejemplo, yo puedo abrir fusibles o los seccionadores o los automáticos. Lo que me dice esta regla es que yo debo de garantizar de que no se vuelvan a subir mientras que yo haga el proceso de mantenimiento. Lo cual implica que nosotros utilicemos, como lo mencionaba Kevin hace un momento, que se utilice, por ejemplo, que se cierre con candado, que se utilicen las tarjetas, diciéndole a las personas, estamos en un proceso de mantenimiento, no levantar, porque esta es una de las causas de accidentes más importantes. Ustedes no se imaginan, y lo que decía Kevin es muy cierto, hay muchas personas que están en pleno proceso de mantenimiento y abren entonces el circuito y la persona que está haciendo el mantenimiento tiene el problema y recibe la descarga. Entonces, importantísimo, muchachos, siempre hay que bloquear el seccionador que se abrió con el fin de que nadie lo vaya a bajar. ¿De acuerdo? Era como una aclaración. En la tercera regla tenemos la comprobación de ausencia de tensión. Entonces esto es importante también, que en los trabajos eléctricos debe existir la premisa de que hasta que no se demuestre lo contrario, o sea, no se puede realizar ningún trabajo o algún mantenimiento de que no hay ausencia de tensión, no se puede realizar. Entonces para eso utilizamos los equipos de medición, que son los que nos ayudan a comprobar que hay ausencia de tensión antes de realizar cualquier trabajo para evitar accidentes.
¿sí? Tenemos que hacer la verificación de ausencia de tensión. Esta se debe hacer en cada una de las fases y con el conductor de neutro. En el caso de existir, entonces tenemos que estar seguros, revisar de que no hay tensión para poder hacer el respectivo mantenimiento. También se recomienda verificar en todas las masas accesibles, susceptibles, a la hora de que quedar sin tensión, o sea, volver a verificar, estar ahí pendientes de que haya ausencia de tensión para realizar el respectivo mantenimiento o la instalación, estar seguros en ese sentido. Prosiga, Marlon. Como decía mi compañero, estas reglas son más que todo por seguridad para el sistema eléctrico y para el personal. Así que la cuarta nos dice puesto a tierra y en cortocircuito. ¿Qué nos dice acá? La toma de tierra es indispensable para garantizar seguridad contra sobrecargas o descargas eléctricas, proporcionándonos una seguridad, ya que si hay una sobrecarga, esta se irá por el conducto y irá a tierra. Esto por acá también decimos que es muy indispensable, ya que si el equipo no soporta altas tensiones de electricidad, esta tierra ayudará para, o si hay un relámpago o algo así, toda la energía de electricidad se irá a tierra. Y quedamos por la quinta. La quinta, señalización de la zona de trabajo. Esta es una de las más importantes, ya que si no señalizamos bien dónde estamos trabajando o en qué parte, pues es donde se ocurren más accidentes, porque si no vemos algo que nos indique que alguien está trabajando, por lo general siempre vamos a actuar ahí en ese lugar o algo. Así que pues esta es una regla muy importante, ya que se debe señalizar con vallas, manillas, bandas de reflectoras, haciendo que la persona que pase por ese lugar pueda mirar o darse cuenta que alguien está trabajando ahí. Así que, gracias, profe. Bien, muy bien el desarrollo de la exposición, bastante completo. Me voy a permitir entonces hacer claridad nuevamente en todas las reglas de oro de la electricidad. Y hago hincapié en estas reglas de oro en estos 5 minutos que nos quedan de esta sesión para que se vuelvan a conectar. ¿Por qué? Porque, muchachos, las reglas de oro de la electricidad son para aplicarlas siempre, ¿de acuerdo? Siempre tenemos nosotros que aplicar estas reglas de oro, porque de lo contrario vamos a tener inconvenientes, y más que inconvenientes es que vamos a poner en peligro nuestra integridad física, así como la integridad eléctrica de los circuitos que nosotros estamos manteniendo. Entonces, muchachos, en ese orden de idea es muy importante que nosotros las apliquemos. Entonces, resumiendo las reglas de oro, y que no se nos pueden olvidar nunca jamás. Las reglas de oro no son para que se nos olviden. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que memorizarlas, y más que memorizarlas, saber que las tenemos que aplicar siempre, en todo momento y en todo lugar. En ese orden de ideas, entonces vamos a repetir las 5 reglas de oro, porque me interesa que se queden grabadas de manera, mejor dicho, indeleble. La primera entonces, la primera es abrir los circuitos. Siempre es necesario abrir los circuitos. ¿Eso qué implica? Que yo no puedo trabajar en caliente. Siempre tengo que trabajar en frío. Nunca jamás en la vida se les ocurra hacer un mantenimiento en caliente. Ustedes trabajando en caliente lo único que van a hacer es exponer su vida. Entonces, siempre vamos a trabajar en frío, lo cual significa que nosotros tenemos que desconectar la fuente. Quiere decir que yo tengo, cuando me refiero a fuente, se llámese de cualquier fuente de alimentación que yo tenga, monofásico, bifásico, trifásico,
inclusive hasta en corriente directa también lo debemos de hacer. Primera regla, abrir circuitos. Segunda regla, garantizar de que nadie nos les meta mano al circuito cuando nosotros estamos haciendo el mantenimiento. Esa es la segunda regla. Garantizar, se utilizan unas tarjetas, se utilizan unos candados que nos diga, que le diga a la persona no vaya a cerrar el circuito por nada del mundo. Tercera regla, no importa que ya nosotros hayamos abierto el seccionador, no importa que yo haya enclavado eso, porque es que siempre hay personas que son, mejor dicho, la ley de la máxima fatalidad. Ven que está abierto, ven que está cerrado, son capaces y cogen y rompen el candado porque ellos necesitan trabajar. Pasan la vida real más de lo que ustedes creen. Hay gente que es especial en hacer lo que no les toca. Entonces, cuando eso sucede, siempre por precaución, nosotros tenemos que entrar y mirar necesariamente que no haya tensión. No sobra, muchachos, porque normalmente los seccionadores no están donde usted va a hacer el mantenimiento. ¿Y eso qué implica? Que usted se tiene que desplazar, qué sé yo, 100 metros, mientras que usted va, baja, bloquea y se devuelve al punto donde va a hacer el mantenimiento. Ya alguien ha podido levantar otra vez esos breakers. Así que no sobra que nosotros hagamos la inspección de que no haya tensión. La cuarta regla es poner las fases a tierra. Se supone que no hay tensión, pero en el caso que lo llegue de haber, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que si llega a haber, toda la electricidad se va a ir hacia dónde, toda la corriente se va a ir hacia dónde, hacia la tierra. Eso nos va a proteger. Y lo último también, que es delimitar el área de trabajo, sobre todo cuando hacemos trabajos de noche, que necesitamos utilizar reflectivos para que nos puedan ver. Normalmente los mantenimientos siempre se hacen en equipos de trabajo y normalmente no se hacen con menos de 2 personas. ¿Por qué un mantenimiento no se puede hacer con menos de 2 personas? Muy sencillo, porque por el tema de seguridad. En caso de que haya un accidente, si alguna persona se accidenta, la otra persona lo puede auxiliar, o al menos si no tiene la formación en primeros auxilios, porque ese es otro tema. Si uno no tiene la formación en primeros auxilios, no puede dar primeros auxilios, pero uno se convierte en ese momento en el primer respondiente. ¿Cuál es la